Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a ver uno de los conceptos más importantes en términos de animación de personajes en Unreal, que son las State Machines. Así que vamos a ello. Bien, pues el siguiente tema que vamos a ver es el de las State Machines, que normalmente se utilizan para cambiar animaciones en base a ciertos criterios en nuestro Anim Graph. En ellas vamos a poder crear estados, definir qué animaciones se reproducen, añadir blend spaces, un montón de cosas. Y todo esto lo vamos a poder hacer teniendo en cuenta unas transiciones para cambiar de un estado a otro. Esto lo que hace es simplificar un poco las Anim Blueprints y los Anim Graphs, porque si no tuviéramos estas máquinas de estado, pues tendríamos unos Anim Graphs tremendos y que no habría manera de coger por ningún lado. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el motor. Recordad que podemos abrir el Anim Graph haciendo doble clic y aquí ya sabéis que tenemos nuestras State Machines. Pero lo primero vamos a ver cómo crear una nueva. Botón derecho y ponéis State Machine y hacéis clic. Y con eso ya os crea una nueva State Machine. Si hacéis clic en el nombre, podéis ponerle el nombre que queráis. En mi caso, pues le podría poner, si fuera a hacer un loop de salto, pues Jump a secas o algo por el estilo. Pero bueno, simplemente ya veis que es súper sencillo y luego haríais doble clic en la State Machine y ya estaríais dentro. Como nosotros ahora mismo no vamos a hacer uso de ella, porque lo que vamos a hacer es ver cómo están organizadas las que ya tenemos, pues simplemente la vamos a borrar. Pero quería que supierais cómo se crean. Doble clic para abrir las que ya tenemos y vamos a ver un poco en qué consisten. Tenemos en la de Locomotion dos estados, Idle y Walkie Run. Luego en la siguiente parte entraremos en cada uno y veremos lo que tienen, pero lo que podéis tener claro es que en esta, cuando cambiemos la velocidad y el personaje se tenga que mover, pues vais a ver que cambiará la animación y va a pasar de un estado a otro. Como veis, ha pasado de estar en idle cuando estaba en 0 y el should move a estar en walk run. Entonces, como veis, en todo momento podéis saber en qué estado está y hacer debugging de forma extremadamente sencilla. Vale, pues vamos a ver la otra simplemente para pulir un poco más y vamos a ver la Main State Machine, que es un poco más complicada, pero que sepáis que también vamos a ver en concreto qué hace cada cosa en los siguientes pasos. De momento pues vemos que tenemos aquí nuestra Locomotion, que es la State Machine anterior, y luego pues tenemos unos cuantos estados que, dependiendo de si estamos saltando y en el aire o en tierra, pues va a cambiar de uno a otro. Como podéis observar, si ahora le doy a Is Falling, veis que cae en el fall loop y en todo momento sabéis lo que está pasando. Y como ya dijimos, pues pasas de unos a otros con transiciones, que son estas cositas de aquí, pero que ya veremos después. Vale, los estados son esos rectángulos que se ven, a los cuales les vamos a dar un nombre, y como veis, pues también podemos hacer debugging y ver en qué estado está en cada momento. Por ejemplo, aquí vemos que cuando pasamos a salto, hacemos el loop a través del Jump Start, Jump Loop y Jump End y volvemos al idle. Pues todo esto son estados y lo pasamos a través de transiciones. Si quitamos el estado, pues ya veis que no podemos hacer nada. En concreto, pues al final lo que son los estados son subsecciones organizadas que nos permiten, pues eso, en base a una transición, movernos de una a otra. Y al final, pues dependiendo del estado en el que caigamos, pues vamos a producir una pose o animación final, que es lo que va a salir de la máquina de estados. Muy bien, pues estamos de nuevo en la Anim Blueprint y en nuestro Anim Graph y vamos a entrar de nuevo en la State Machine de Locomotion, que es la más sencilla y por lo tanto creo que es la mejor para explicar cómo crear un estado. Entonces tenemos varias maneras. Una es arrastrar desde cualquier estado, ya sea el de entrada a la State Machine. Este es el primer estado, el estado que todas las State Machines tienen, por el cual la lógica entra y luego ya va a pasar a los estados que hayamos creado nosotros. Pero siempre la lógica entra por un estado inicial que se llama entry. Entonces, si queremos crear un estado, solo tenemos que arrastrar y añadir add state y crearemos un nuevo estado.
nos deja modificar su nombre, por lo tanto podríamos poner, pues en este caso si lo hubiera jump, un estado de salto, pero no es el caso. En concreto, la entrada solo puede estar conectada a un estado inicial. Entonces, por eso, al crear un nuevo estado arrastrando a partir de entry, pues me ha desconectado el que ya existía. Así que voy a volver a conectarlo, ¿vale? Siempre para conectar estados lo único que tenéis que hacer es arrastrar desde los bordes, que es un poco quizás poco intuitivo a veces, pero bueno, en concreto aquí desde la flechita y en el resto de estados desde los bordes. Concretamente, como veis, este estado no tiene transición, ¿vale? Porque siempre se entra por aquí y se va al estado al que esté conectado. Como no puede haber varios, pues no se necesita una transición encima. En caso del resto, pues ya no es lo mismo. Tenemos que tirar, conectar y siempre tenemos que tener una condición de transición, un booleano que nos dice si pasamos de un estado a otro. Entonces con eso ya veis que es muy sencillo crear pues estados y es muy sencillo también pues conectarlos a otros estados para tener la lógica que nosotros queramos. Y concretamente pues ¿qué hay dentro de los estados? Pues como antes, por supuesto los podemos borrar dándole a delete o a backspace y para entrar y ver lo que hay dentro de los estados simplemente tenemos que hacer doble clic. Y con eso ya podemos ver pues que al final dentro de cada estado hay una output animation pose que es básicamente la pose final que tendrá ese estado. En este caso tenemos una animación que es la animación de idle, que simplemente estará reproduciéndose las veces que haga falta en bucle. Como detallito mínimo, ahora mismo se está reproduciendo la animación de idle y no la estamos lupeando. Por lo tanto, cuando acabe la primera reproducción, se va a parar después de 4 segundos de idle. Si quisiéramos que estuviera permanentemente, podemos poner el loop animation y vais a ver que cuando acabe de reproducirse va a volver a empezar y vamos a estar en idle permanentemente hasta que nos empecemos a mover. Muy bien, entonces, ¿qué hay dentro del otro estado, del walkie run? Pues dentro del walkie run tenemos un blend space que básicamente recordad que nos permite blendear animaciones y este blend space lo alimenta la ground speed, que básicamente es la velocidad de nuestro personaje que tenemos aquí abajo, recordad, en la Essential Movement Data, y que lo que le va a decir al blend space es, mira, muévete lo que necesites con respecto a la ground speed y me pones, dependiendo de si tienes el shoot move, ya veis que entra en el blend space y de momento estamos en la animación inicial que es la de empezar a moverse. Si aumentáramos la velocidad a 250 nos pondríamos a andar, veis que la X verde se va moviendo y si pusiéramos 600 sprintaríamos. Y por supuesto podemos movernos entre puntos intermedios teniendo blending. Como veis paso suavemente de correr a andar y viceversa. Pero bueno, ya veremos los blend spaces más en concreto y cómo crearlos en los siguientes vídeos. De momento pues que sepáis eso, que tenemos aquí otro tipo de contenido dentro del estado y como veis pues los contenidos pueden ser bastante variopintos. También podemos tener dentro de un estado una cached pose. Como podéis ver, por ejemplo, podría usar la cached pose locomotion que tenía fuera en el anim graph dentro de un estado. O sea que eso nos da posibilidades infinitas y tenemos muchísimos más nodos que ya iremos viendo poco a poco. Como ya hemos mencionado, las transiciones son este simbolito con dos flechas y que nos permiten pasar de un estado a otro. Y es básicamente lo que va a definir la lógica de nuestra state machine, cómo pasamos de unos estados a otros. Y para crear una transición siempre necesitamos un estado asociado y lo único que necesitamos es añadir esas conexiones, esas flechitas entre estados que ya automáticamente llevan aparejadas las transiciones. Así que esa sería la manera de crear una transición. Por último, nos quedan por ver las transiciones, que es tan sencillo como también hacer doble clic en el circulito y vais a ver que siempre tiene un nodo result que básicamente contiene un booleano que si os fijáis pone que puede entrar en la transición. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando este booleano que está conectado a ese ping se vuelva true, entraremos en la transición y pasaremos de un estado al otro siempre en la dirección de la flecha de la transición. O sea, en este caso pasaríamos de idle a walkie run cuando should move está activado
que también si os ponéis encima y esperáis un poco os pone lo que tiene dentro. Y viceversa, si no está activado Should Move, lo que vamos a hacer es pasar de Walkie Run a Idle. Como veis, es muy sencillo. Esta es para mí, virtud número 1 de las State Machines, que lógica que normalmente programando sería bastante compleja, de forma estructurada, pues con una State Machine veis que es muy natural la representación que tenemos de cambio de estados y que es muy adecuado para un bucle de animación. Para ver más en detalle cómo se activan las transiciones, vamos a poner en pausa nuestro preview y vamos a darle a Should Move. Y atención, fijaos, entramos en la transición, recordad que ese Should Move tiene que ser True, lo hemos puesto a True, entramos en la transición, si ahora le damos a Play, se produce el cambio de estado. Si quito el Should Move, veis que de nuevo entro en la transición y si le vuelvo a dar a Play, vuelvo a cambiar de estado. Como cosa interesante, que sepáis que se puede hacer blending con la duración. Aquí, si queremos que la transición entre estados dure más y sea más suave, podemos subir la duración. Y como siempre, podemos cambiar el tipo de curva que queremos para hacer blending entre los distintos cambios. Y por supuesto, siempre que seleccionamos algo, nos aparecen las opciones a la derecha. Como podéis observar, siempre tenemos en el panel de detalles las opciones. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, las State Machines son extremadamente importantes cuando queremos hacer cualquier cosa relacionada con animación y nuestro personaje, así que espero que con este vídeo tengáis todos los conceptos básicos mucho más claros y que os manejéis con soltura con vuestras State Machines. Ya sabéis, si el vídeo os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie.